Hola Carla, buen día. Hola Rodolfo, buen día. Buen día. Esteban, son 10 y 10. ¿Te parece que arranquemos? Bueno, perfecto, a menos vamos a alguien que haya avisado que está a punto de llegar. Pero estaba interesante la discusión. Después de la presentación esta me gustaría por ahí retomarla un poco. Para los que fueron sumándose, estábamos conversando ahí en la previa sobre la posibilidad, digamos, de llevar esto a cabo, esto, digamos, en general, ¿no? Algunas de las certificaciones, cuáles son los mayores desafíos. Ahí estoy en el proceso de compartirles la pantalla. El tema de hoy principal el tema principal tiene que ver con la madera controlada, que ayer hicimos una muy pequeñita introducción, básicamente retomando desde ahí, que es uno de los estándares que se aplica en el manejo forestal, en el bosque, en el manejo del bosque, ya sea bosque nativo o plantación. Ese estándar es el 30010, como estaba ahí al inicio de la presentación. Al igual que lo que veíamos ayer, con los principios y criterios, es un estándar que también tiene auditorías anuales, también es realizado por entidades de certificación. Los certificados, una vez emitidos, son hechos públicos, digamos, incorporados en la base de datos que tiene FCC, donde se pueden buscar los certificados vigentes, donde se puede conocer qué superficie, o sea, a los ojos de un eventual comprador, el hecho de estar certificado con madera controlada lo pone en una plataforma que como vamos a ver, no es equivalente a las exigencias de manejo forestal, pero sí es una certificación formal y dentro del esquema FCC que brinda garantías que son muy importantes, digamos, ¿no? Así que, y lo otro interesante es que pueden alimentar una cadena de custodia y dar origen, como lo que conversábamos ayer, si no ahora lo repasamos, a los productos que son de tipo mix. Si estamos hablando poniendo por ahí un ejemplo de lo que conversábamos ayer, sobre alguien que maneje palo santo y fabrique aceites esenciales, supongamos, si solamente se está abasteciendo con madera controlada, no va a poder usar ninguno de estos logos, ¿sí? Porque la madera controlada no permite el uso de las marcas registradas FCC de manera pública. Esto es para tratar de diferenciar con las exigencias de manejo forestal. Pero un producto de madera controlada puede terminar alimentando una cadena de custodia que va a producir productos mix sin sumarle volumen en particular a la cantidad de productos. Supongamos que hay un abastecimiento de madera de palo santo a la destilería y tiene, no sé, un 80% de materia prima certificada con el estándar alto de FCC de manejo forestal y un 20% de madera controlada. Bueno, ese aceite que se producirá será en proporción aproximadamente un 80% comercializable con la etiqueta de FCC Mix, pero no el 20% restante. Lo que está la etiqueta de alguna manera declarando o informando es: acá hubo una mezcla, pero el agregado de material controlado no aumenta el volumen que puede llegar a eventualmente usar la certificación. Acá en una pequeña descripción, digamos, un poco repasa estos conceptos, y ven que justamente lo que la etiqueta Mix está haciendo es informar sobre esta complementación con materiales controlados
o recuperados también eventualmente, ¿no? Que serían los que dan origen a un reciclado. Podría ser cartón, papel o incluso madera. También la madera puede ser considerada reciclada. El concepto más fácilmente aplicable es cuando es en una instancia post-consumo, ¿sí? Cuando ese producto maderero o esa pieza de madera ya fue usado, ya cumplió su ciclo, y entonces puede llegar a volver a utilizarse y da origen a un producto reciclado, aunque esa primer madera del primer uso no haya sido certificada, ¿sí? Igual que en el caso del papel y el cartón. Básicamente acá lo que busca FSC es la recuperación y el reciclado. Hay algunos casos excepcionales donde incluso puede considerarse como reciclado los preconsumos. Hay algunas situaciones en las cuales el preconsumo también. Por ahí en el caso del papel hay un ejemplo fácil, que es por ejemplo una partida de diarios del día anterior. Quizás no fueron hasta el consumidor porque no fueron vendidos, pero claramente ya no sirven más para lo que fueron hechos. Entonces, aunque no es post-consumo, esa tanda de diarios puede llegar a incorporarse en una... ya está impreso, digamos, que fue distribuido y no fue comercializado, vuelve y es un preconsumo que sería aceptable para la etiqueta de reciclado. Así que bueno, volviendo un poco a este esquema, lo que sí quiero hacerles referencia es que hay dos maneras de evaluar a la madera controlada. Una es desde el bosque mismo, con un auditor en campo que revisa y una entidad de certificación que emite un certificado. Y la otra situación es una situación que es bastante común también, en la cual hay una industria que se está abasteciendo de materias primas y que quisiera que esas materias primas sean controladas, pero de repente el productor primario no tiene la certificación del estándar que vamos a ver hoy. Entonces tiene la posibilidad desde la industria de ejercer determinados controles y poner en marcha un sistema de diligencia de vida para asegurarse que en ese bosque del cual se abastece efectivamente no haya fuentes inaceptables y se pueda llegar a considerar como madera controlada. Esto en términos de estándares es el de la izquierda es el que se aplica al bosque y el de la derecha es el que se aplica desde la industria. ¿Sí? Ahí un poco por ahí con esas flechas queda claro. Entonces yo parado desde los pies, con los pies puestos, por ejemplo, no sé, en un aserradero que recibe madera de una diversidad de productores, bueno, tendré que asegurarme de cuáles son los riesgos en este área de abastecimiento, si es un área en la cual, no sé, se procesan especies amenazadas, o que hay un historial de violación a los derechos tradicionales o civiles, no sé, algún tema, digamos, que sea particularmente importante. Bueno, en eso hay una evaluación de riesgo que ya está formulada, ya está escrita, y es material de consulta para ese aserradero. En función de eso identifica a sus proveedores, evalúa el riesgo en cada uno y hace controles que en algunos casos hasta pueden llegar hasta requerir ir al bosque de ese proveedor, para cerciorarme, por ejemplo, de que no hay madera robada de por medio, sino que efectivamente quien me provee es alguien que tiene, tiene un campo y tiene un área que hace manejo forestal, y tiene sus permisos, y yo me puedo cerciorar de eso. Bueno, entonces voy a poder verificar los 5 puntos de la madera controlada que hoy les voy a contar en mayor detalle. Así que ya sea desde el bosque con un auditor o desde una industria que está certificada FSC, que tiene cadena de custodia y que tiene proveedores que de repente no están certificados, bueno, existe la posibilidad de aplicar este estándar complementario, el de cadena de custodia, que es el 4005, y el cual es auditado en particular. O sea, cuando van a auditar esa industria, auditan lo relativo a cadena de custodia en general, de dónde se abastece, qué vende, si usa la etiqueta o no, quién es el responsable de la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, complementariamente, cómo es tu suministro de madera controlada, quiénes son esos proveedores, qué evaluación de riesgo hiciste, qué controles tenés en campo, etcétera. Para no digamos, confundirlos, me parece un buen paso pensar en la madera controlada con el estándar 3010, que se aplica al bosque directo,
me parece que es la manera más sencilla de, por un lado, de transmitírselo, y por otro lado, incluso en la parte operativa, de llevar adelante un proceso en el cual un productor forestal pueda involucrarse. Y por lo que ustedes me han contado en este caso de la cadena productiva del Palo Santo y cómo están integradas las empresas que en general abarcan desde el bosque hasta la exportación, con más o menos agregado de valor, me parece entonces más aún que quien administra ese recurso pueda tomar una decisión de certificación y no ir por el camino del 4005, que es un camino realmente más complejo. Se puede dar, por ejemplo, en el caso que se da acá en Misiones y también en el norte de Corrientes, de aserraderos o plantas de celulosa, que tienen varios productores, varios proveedores que ya están certificados, y de repente hay una proporción que no está certificada y por ahí todavía no está interesada en la certificación. Entonces, desde la industria toman la decisión de decir, bueno, yo voy a ir un poco más allá de mi responsabilidad, voy a empezar a hacerle un control adicional a este proveedor, y después me voy a someter a una auditoría que me va a venir a revisar todo esto. Pero creo que en el caso del Palo Santo, ir por la certificación directamente en el bosque de la madera controlada sería un muy buen paso para arrancar. Estas 5 categorías tienen, bueno, estos 5 grandes temas, de los cuales uno, que es el quinto relacionado con los árboles genéticamente modificados, no aplica en Argentina, no es relevante para la región chaqueña, así que podemos concentrar la atención en los otros 4. Asumo que ya a esta altura lo leyeron, pero muy sintéticamente tiene que ver con la madera aprovechada de manera ilícita, ya sea que no soy el dueño de la madera, no soy el dueño del campo, digamos, situaciones en ese sentido, que después las voy a enumerar. Lo que tiene que ver con los derechos tradicionales y civiles, un poco también relacionado con lo que veíamos ayer de estos convenios fundamentales de la OIT, estos 8 convenios fundamentales, y estos 4 grandes temas que tienen que ver con la discriminación en el ámbito del trabajo, con el trabajo infantil, con la libertad de asociación y con cualquiera de las formas de trabajo forzoso. Después está el tema de las áreas de alto valor de conservación, que mis operaciones forestales no las pueden amenazar. Sobre eso voy a agregar un pequeño apéndice, ahí voy a comentarles algunas cositas más sobre el concepto de áreas de alto valor, respondiendo un poco también a lo que preguntaba ayer Eduardo, de este adicional que nos trae el hecho de tratarse de una especie CITES, lo cual lo deja casi en el borde de la confirmación de que sería un atributo de alto valor que nos llevaría a pensar activamente en este tema, cuáles son las fuentes de información, qué recursos hay disponibles, cómo se interpreta la definición y demás de altos valores. Y por último, este tema de la conversión, que creería que es un tema que tampoco es relevante porque estamos siempre hablando acá de planes de manejo y que claramente, digamos, los cambios de uso del suelo creo que ya está bastante claro y asumido que no es viable para el caso de FCC. Así que bueno, entrando con el tema de la madera aprovechada ilícitamente, por un lado están las exigencias en relación con la extracción de la madera, y esto tiene que ver con la autorización para el aprovechamiento, tema que vamos a ver hoy a la tarde, un poco cuáles son esas exigencias en relación con el segundo de los puntos que está ahí enumerado, el tema del plan de manejo, la necesidad de que este plan esté aprobado. Este estándar no establece requisitos sobre qué debe contener el plan de manejo, ni cuestiones de la gestión social, ni el impacto sobre la comunidad, ni nada por el estilo. Acá nos referimos al cumplimiento de la legislación vigente. Acá FCC lo que está buscando es asegurarse de que esas exigencias estén tramitadas, y que esos requisitos estén cumplidos, y que estén los comprobantes y las evidencias de que eso ocurre. En este sentido, del plan de manejo y las exigencias o requerimientos que pueda haber en las distintas instancias, porque también están las de nación, como vimos ayer, bueno, que se respeten especies, diámetros, áreas de cosecha que estén permitidas, en fin, todo lo relativo a la planificación
y al aprovechamiento. En lo que se refiere a la documentación de venta, de manera similar, que estén las facturas y contratos eventualmente, si el recurso fuera de un tercero. Todo esto creo que son temas que están resueltos, o podrían resolverse, un poco lo que percibo de lo que ustedes me han ido comentando. El pago, digamos, estar al día con lo que tiene que ver con tasas e impuestos aplicables al aprovechamiento forestal. Las exigencias de CITES, que en este estándar están identificadas en particular, la necesidad de cumplir con esto. Lo que vimos ayer está dentro del principio 1, que hablábamos de los convenios internacionales que aplicábamos. Bueno, acá también busca justamente el cumplimiento de CITES. Diría que también es otro tema entre muy encaminado y resuelto, por lo que ustedes me cuentan, digamos, algo ya que es de lo cotidiano, los operadores forestales. Y por último, los requisitos de transporte. Ya sean guías, autorizaciones que puedan ser necesarias, y que la documentación de ese transporte incluya especies, volúmenes, digamos, todos los detalles, ¿no? Origen, fecha, todos los requisitos que tiene la guía. También creo que es un tema muy resuelto con el SAC BEFOR y la tecnología que hoy está en marcha para lo que es transporte y seguimiento. Y luego esta aclaración o requisito de que en la clasificación que se utilice se usen, bueno, los que estén exigidos por ley, si es que los hay, si eso está definido, tanto para clasificar las especies, la calidad y las medidas, o una clasificación que se ajuste a estándares aceptables, ¿sí? Así que bueno, en este primer criterio, por ahí ustedes podrán comentarme si ven alguna dificultad, alguna gran barrera, un poco para promover la charla. Si alguien quiere hacer alguna intervención, por supuesto que esto no es una evaluación de todas las operaciones de Palo Santo, porque no hay manera de hacerlo en simultáneo para todos y en el aire. Pero si alguien se anima a identificar por ahí si ve en esto algún cuello de botella o si hay algo que no esté claro, los invito ahí a participar. Buen día. No, por lo que veo yo, me parece que en el circuito Palo Santo todos estos puntos están cumplidos. No veo algo que haya alguna debilidad o dificultad para completarlo. Por lo que he visto Sí. desde acá, desde Naciones. Gracias, Eduardo. Bien, continuando con la categoría 2, que se trata de el aprovechamiento, digamos, las condiciones del aprovechamiento en lo que se refiere a los derechos tradicionales y civiles. Como les comentaba, acá entran estos principios fundamentales y derechos laborales de la OIT, en particular sobre estos 4 temas. En este caso, bueno, esto se refiere fundamentalmente a 8 convenios fundamentales, que son el número 29 sobre el trabajo forzado, es una convención de 1930, el convenio 87, que es del año 48, que tiene que ver sobre la libertad de asociación y la protección del derecho a organizarse. Estos son todos temas que están incluidos en la legislación en Argentina. Estos convenios no nos traen exigencias adicionales, por lo menos en nuestro caso. En otros países la situación es distinta. De repente hay países que no tienen firmado, o no los tienen firmados, pero no los tienen en sus exigencias legales, digamos, cotidianas. Después está el convenio número 98 sobre el derecho a organizarse a la negociación colectiva, que es complementario al anterior, este es del 49. El número 100, que ya tiene que ver con uno de los temas de discriminación, que es la remuneración equitativa. El 105 sobre la abolición del trabajo forzado. El 111 sobre la discriminación en el ámbito del empleo. El 138 sobre la Convención de la Edad Mínima. Y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Estos son entonces
uno de los criterios para evaluar el cumplimiento de la madera controlada en la categoría 2. Después, por otro lado, tenemos la ausencia de conflictos sobre la tenencia y los derechos de uso con los pueblos originarios. Lo podemos llegar a ver en mayor detalle, si quieren, en el estándar en sí mismo, pero bueno, acá, de vuelta, si alguien tiene conocimiento de terreno sobre estas situaciones, por ejemplo, en particular de los planes de manejo que están aprobados o los que estén en proceso, si tienen situaciones de convivencia con pueblos originarios y si tienen situaciones de conflicto, en qué medida estas son situaciones potencialmente de preocupación en lo cotidiano, por supuesto, respetando, digamos, la confidencialidad y demás, pero sí me interesa tener una noción de si ven que hay algún tipo de riesgo, de situación ahí que pueda ser compleja. O incluso, por supuesto, ¿no? Situaciones en las cuales pueda llegar a ser un pueblo originario quien administre y certifique, ¿no?, su operación forestal o el uso de sus recursos. Y si hubiera, digamos, alguna situación justamente de derechos en juego, bueno, naturalmente se aplicaría los criterios del convenio 169 y todo lo relativo a la gestión del consentimiento, ¿no? Hablábamos ayer. Y bueno, lo último que pide esto, siempre en sintonía con el tema de pueblos originarios, porque como ven ya en el nombre de la categoría está este tema de los derechos tradicionales, es hacer una consulta con pueblos originarios a ver si hay alguna cuestión relacionada con la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Así que bueno, esta es la categoría 2. Acá lo mismo, si alguien quisiera participar y complementar un poco para el ida y vuelta, o quizás, bueno, es un tema que veamos a la tarde, no sé, ahí, Mauro, si lo tenés previsto o crees que va a estar incluido en la charla, pero sí me interesaría ir revisando a ver cómo ven el cumplimiento, que definitivamente es mucho más sencillo en las exigencias que lo que veíamos en el estándar acá. Sí, Esteban, es una parte de lo que va a tocar el ingeniero por los vecinos esta tarde. Bueno, entonces guardamos una parte de la charla y la discusión con ellos. Bien. En lo que se refiere a la categoría 3, que es este tema de los altos valores de conservación, acá lo que está pidiendo es, por un lado, que las actividades de manejo no amenacen los altos valores, y por lo tanto tengo que empezar por una evaluación para poder saber si efectivamente hay un área de alto valor o atributos que me permitan identificar altos valores de conservación y eventualmente declarar un área. A veces la declaración de esta idea del área es un poco relativa, porque por ahí lo que puedo terminar declarando como de alto valor, por ejemplo, puede llegar a ser una especie amenazada, pero una especie animal amenazada, como podría llegar a ser el yaguareté, en el caso de Misiones, probablemente en el Chaco también. Y por lo tanto mis actividades de manejo y esta declaración de alto valor y los cuidados que voy a tener pueden llegar a variar, ¿no? Por ahí no es geográficamente en un área acotada. Por ahí si es un sitio de nidificación, bueno, sí, claramente tengo toda la atención puesta en un área, ¿no? Luego, el otro punto, digamos, que tiene que ver con los ABC va a ser esta instancia de consulta, justamente buscando complementar esa primera evaluación que se puede haber hecho digamos, con apoyo de alguna organización, algún instituto de investigación, o alguna ONG que trabaja en la zona, o un consultor, eventualmente. Y luego lo que es requerido es que haya una consulta con las partes interesadas en estos temas, ONGs u otros, que puedan traer algún aporte sobre la presencia de un área de alto valor o un atributo de alto valor, ya sea ambiental o social, ¿no? Como vimos ayer,
un poco estos conceptos de los ABC que vimos, las 6 categorías. No sé si hay alguien que no haya estado ayer y si está un poquito perdido, le puedo hacer un punteo rápido, digamos, sobre el tema ABC, pero asumo que es un tema que ya está tocado, ¿no? Y bueno, finalmente lo que estamos buscando es poder tener certidumbre sobre el grado de afectación que pueden llegar a tener esos altos valores y si están amenazados, ¿no? Y qué grado de amenaza tienen a partir de las actividades de manejo. Así que, en función de esa definición de altos valores, voy a trabajar sobre identificar si hay o no amenazas y cuáles son. Si no hubiera amenazas, es fundamental poder evidenciarlas, ¿no? Contar con evidencia, pueden llegar a ser fotos, puede llegar a ser también algún tipo de monitoreo, puede ser una entrevista, puede ser un relevamiento periódico, en el cual, digamos, puede haber cuál es el estado de la especie, o en fin, digamos, depende de qué atributo va a ser el abordaje que le hagamos al tema. Después retomo el tema de madera, de los altos valores de conservación, voy a retomar para profundizar algunos conceptos. Voy a cerrar primero con madera controlada y sus exigencias. La cuarta de las 5 categorías es el tema de la conversión de bosques. Creo que en este caso es poco relevante, pero en definitiva se refiere a que no exista conversión de bosque nativo y que esté evidenciado. Y en el remoto caso de que hubiera conversión y que hubiera alguna duda sobre si FCC lo aceptaría o no, bueno, el interesado tendría que poder demostrar que esa conversión ocupa una porción muy limitada de la unidad de manejo forestal, que esto es máximo un 5%, e incluso hay topes anuales de cuánto se puede llegar a desmontar, que además ese desmonte no ocurra en áreas de alto valor de conservación, y que además, pues todas estas son exigencias que se van complementando una con la otra, que además se pueda demostrar que esto está generando beneficios de conservación, ese área desmontada, y que estos beneficios sean claros, sustanciales, adicionales, seguros y de largo plazo. Así que son realmente situaciones muy excepcionales en las cuales puede llegar alguna pequeñísima superficie a ser aceptable que haya sido convertida. En términos generales, está fuera. La quinta categoría, como les decía, es la de los organismos genéticamente modificados, así que ni siquiera la incluí, que está ahí en la primera filmina, pero me parece que no es necesario volver sobre el tema. Así que estos son los 4, diría, grandes temas, y dejando a las áreas de conversión, a la sustitución de bosques, también al margen, diría que son 3 grandes temas, de madera robada, digamos, todo lo que tiene que ver con el ilícito, los derechos tradicionales y civiles, y el tema de los altos valores de conservación. Así que ahora sí quería profundizar un poco en el tema de áreas de alto valor, que me parece que por ahí puede ser en particular relevante. Esta carátula que ven acá a la derecha es la de una guía de identificación de altos valores de conservación, que fue desarrollada por Profores, junto con otras ONGs, que conformaron una red de trabajo que tienen esta web, que es la HCB, que es la High Conservation Value Network, hcb.org, y tienen, bueno, una biblioteca, digamos, con documentación muy, muy completa, con muchos documentos en español incluso, no solo para la identificación, sino incluso para el manejo, con definiciones, digamos, conceptuales y también con ejemplos prácticos de todo el mundo. Esta lógica de las áreas de alto valor la desarrollaron, como les digo, esta red de ONGs. No es un concepto desarrollado por FCC, sino más bien adoptado por FCC y también por otros sistemas de certificación, por otras iniciativas o mesas como la de la soja, que es una mesa redonda, o el caso de la caña de azúcar como Bonsucro, la RCB, que está dedicada a los biomateriales y la biomasa, y la del aceite de palma, el RSPO. Todos estos están utilizando estos conceptos de áreas de alto valor de conservación, así que básicamente esto lo que pone en evidencia es que hay experiencias a nivel Latinoamérica y a nivel mundial
de las cuales se puede aprender, justamente, ¿no? De qué manera se hace la identificación, de qué manera se hace el manejo, de qué manera controlo las amenazas, en fin, todo lo relacionado con las áreas de alto valor. Para la identificación de un área de alto valor, digamos que hay estos, no sé, tres diría principales criterios o fuentes de información que necesariamente se deberían recorrer. Una es el reconocimiento de un área, de un atributo a nivel internacional, como puede ser la lista de la UICN, o un área que está declarada Patrimonio de la Humanidad, los sitios Ramsar, digamos, son ya definiciones a nivel internacional, y uno de los filtros fundamentales a revisar para definir si una especie o un ecosistema, como hablamos ayer, o un paisaje forestal es de alto valor de conservación. La otro de las fuentes importantes de información ya está a nivel nacional o regional, ya sean organizaciones no gubernamentales que puedan tener estudios de determinado ecosistema, paisaje, en el cual se haya hecho por ahí una evaluación de recursos, del estado de los recursos, de sus actividades, de su conectividad, de su nivel de amenaza, etc. En este tipo de hay estudios, digamos, a nivel país o clasificaciones a nivel país. Me vienen a la mente algunas hechas por Fundación Vida Silvestre o la red de WWF, también en el caso de Proyungas, por ahí en algunas zonas del NOA y ahí de la región central. Quizás otros estudios incluso con participación de un pool de ONGs o organismos de financiamiento internacional. Así que todo ese tipo de estudios y de identificaciones son fundamentales a ser incluidos en una evaluación de este estilo. Y por supuesto, a nivel nacional, lo que la autoridad pueda tener definido, por ejemplo, como listas de especies amenazadas que existen en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, listas tanto de fauna como de flora de especies que se consideran. También está la clasificación de la SAREM para lo que es mamíferos, en fin. Lo mismo con el tema aves, por ahí con especies especializadas como aves argentinas. Bueno, hay que buscar un poco la información que hay disponible, el camino es por ahí para poder identificar altos valores. Y naturalmente estudios de campo, que diría que es algo que es fundamental, especialmente para los atributos más sociales. Bueno, en algunos casos para los ambientales, cuando quizás hay ausencia de información o no está claro si esto que se observó o que está descrito para, no sé, un parque nacional o un área de conservación es cercana, pero no sé si dentro del predio esto se da o no se da. Entonces, un estudio de campo, algún tipo de verificación va a ser necesario, una consulta a expertos, pero especialmente para los temas sociales, en lo que tiene que ver con el atributo 5 y el 6, que tenía que ver con las necesidades básicas de subsistencia y las espirituales, culturales, religiosas, para poder identificar si hay un cementerio, un yacimiento arqueológico. No hay manera, digamos, o muy probablemente eso, a menos que sea una cosa excepcional y ya conocida de antemano, en muchos casos eso se detecta solamente cuando se hace ese relevamiento a terreno o en las consultas a partes interesadas, al pueblo originario que tiene el territorio, y dicen, sí, acá hay un sitio sagrado o hay una especie que es sagrada, o una especie en la cual hacemos no sé, el aprovechamiento de la corteza. Bueno, esa característica surge especialmente del trabajo de campo. Y también existe la posibilidad de que haya una designación voluntaria, digamos, ¿no? Que alguien quiera tener un tratamiento especial con ese lugar, a partir de la información que tenga disponible, y puede entonces hacer esa declaración y ajustarse a este concepto, ¿no? Desde ya. Volviendo un poquitito a lo que vimos ayer sobre los atributos, en particular voy a hablar del uno, no de los demás, que se ha referido a la diversidad de especies.
esto está sacado de esa guía que les mostraba, la guía de identificación de áreas de alto valor, de esta red de ONGs. Dice que son las concentraciones de diversidad biológica que contengan especies endémicas o especies raras, amenazadas o en peligro, las RAP, y que son de importancia significativa a escala global, regional o nacional. Esto, bueno, una manera de evaluar esta importancia es en comparación con otras, naturalmente. Y lo otro que dice ahí en el último de los puntos, que la existencia de una cierta cantidad de diversidad biológica no es fundamental para calificarlo como ABC1. De repente, una sola especie puede ser por sí sola suficientemente importante para la declaración del ABC1. Me preguntaba al leer esto si no sería el caso del palo santo, justamente al tratarse de una especie amenazada e incluida en el apéndice 2 del sitio, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto puede surgir de la lista roja de la UICN o alguna lista nacional, como recién mencionaba, pero también hay que reconocer que esas listas no necesariamente están actualizadas o no fue incluida la mejor información en el momento, o sea, hay nuevos hallazgos de investigación y no necesariamente la lista está actualizada y los contiene, o a veces la lista roja refleja la situación de una especie a una escala mayor que la que en particular se está dando en un territorio en particular. Así que esto claramente son referencias para tener en cuenta, ¿no? Sobre este tema de la diversidad de especies también quería agregar en particular sobre el tema de este concepto de las raras, amenazadas y en peligro, que la rareza, digamos, puede estar dada ya sea porque de manera natural es una especie con densidades muy bajas o aún en un hábitat no perturbado, pero también puede ser producto de actividades humanas que la hayan llevado al límite, ¿no? Y por último, este caso en el cual se encuentran en el límite de la distribución, como el caso del ciervo de los pantanos en la zona del delta, por ejemplo. Si bien es más común por ahí en la zona de Corrientes, en Caraguapeí o en el norte de la provincia, y sin embargo, ahí tiene una población muy austral en la zona del delta, cercana a Zárate, y bueno, lo convierte justamente en una especie rara, ¿no? Este concepto de áreas de alto valor, un poco para darles un contexto, digamos, de cuán habitual es en el marco de la certificación. Bueno, las empresas que están certificadas en Argentina, que les comenté que son prácticamente 500.000 hectáreas las que están certificadas, que son de plantaciones y que tienen áreas de conservación en todos los casos. De las 10 empresas que están certificadas hoy en Argentina, con el certificado de manejo forestal, 7 de ellas tienen declaración de áreas de alto valor de conservación. O sea que hay una experiencia, incluso a nivel nacional, de cómo se identifica, de cómo se maneja y cómo se monitorean las áreas de alto valor. Creo que en el caso de que avancen estas ideas y estos proyectos que hay de certificación en el Chaco y sobre este tema de alto valor, si bien este caso tendría por ahí la particularidad, si es que el palo santo se declarara como de alto valor, de que se trataría de manejar la propia especie, sí creo que hay aprendizajes y experiencias en el país que podrían ser importantes. Como les contaba de la situación actual en plantaciones, hoy suman esas empresas, esas 7 empresas certificadas, tienen aproximadamente unas 60 a 65 áreas de alto valor. Muchas de estas tienen que ver con cuestiones culturales relacionadas con los guaraníes, con áreas de uso presente o incluso algunos yacimientos y demás. Y suman una superficie total de 150.000 hectáreas. En algunos casos estos ABC tienen que ver con especies, en otros con ecosistemas, además de lo que les contaba recién del tipo cultural.
También sobre este tema de las especies raras amenazadas y en peligro, recién hablaba de la rareza de estas especies, y ahora les comento sobre el tema del grado de amenaza y de peligro. Acá es donde entra en particular lo que ayer bien señalaba Eduardo, de la presencia en CITES. Ya nos da una idea de la amenaza de la especie. Esto está extraído textual de la guía de identificación de áreas de alto valor. Esa es una guía, claramente es una guía, digamos, una guía de referencia, de consulta, pero que puede ser de mucha utilidad a la hora de identificar los sitios de alto valor. O sea, quiero decir, no es de cumplimiento obligatorio, no, la evaluación, digamos, no va a pasar estrictamente por lo que dice la guía o las conclusiones de la guía, pero naturalmente es una fuente de información muy importante. Y ahí pueden ver entonces, bueno, cuáles son los distintos criterios para evaluar ese grado de amenaza y si se trata de una especie vulnerable, en peligro, lo que fuera. Y bueno, una de las cosas que está en la definición, digamos, y en los conceptos, pasa por este tema de la significancia, digamos, el valor significativo, concentraciones significativas. Bueno, acá también traje de la guía una pequeña definición que tiene que ver con que sean reconocidos como únicos excepcionales en comparación con otros sitios cercanos, por ejemplo, bueno, ya sea en la cantidad, en la frecuencia, en la calidad, en la densidad, en la importancia, depende, digamos, de qué estemos hablando, pero el hecho de que sea significativo, básicamente poner en evidencia de que no es cualquier área, no es cualquier ecosistema, sino claramente situaciones excepcionales, que también es algo que ayer les comenté cuando veíamos el estándar de manejo. Cierro acá el paréntesis de todo lo relacionado con áreas de alto valor, que fue un poco para complementar lo que ya veníamos conversando, y vuelvo al estándar de madera controlada, el cual, más allá de las 5 categorías, tiene algunas exigencias que tienen que ver con el sistema de gestión interno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ese candidato a la certificación, ¿qué tiene que hacer para certificar? ¿Qué cosas le van a auditar? Bueno, le van a auditar que tenga procedimientos de trabajo, en el cual, por ejemplo, pensando en el tema de derechos tradicionales, libertad de asociación, edad mínima, etc., bueno, tendrá que tener un procedimiento en el cual, por ejemplo, establezca que hay un responsable de revisar si la persona que va a entrar a trabajar en el predio es un menor o no. Y si eso lo va a controlar, no sé, por ejemplo, pidiéndole el DNI y chequeando la fecha de nacimiento. Simplemente este tipo de cosas son las que, a modo de ejemplo, digamos, un ejemplo simple, pero que me sirve como procedimiento para asegurarme que estoy en condiciones de cumplir lo que el propio estándar me establece. Entonces, procedimientos de trabajo, lo mismo para verificar, bueno, tengo el plan de manejo, está aprobado, va a salir el transporte. Bueno, ¿qué cosas tengo que verificar en el transporte para que no lo lleve alguien de memoria o en función de lo que alguien le explicó en alguna capacitación? ¿No? Tengo un procedimiento escrito, sencillo, que diga, la guía tiene que estar aprobada de tal y cual manera, el documento tiene que estar rellenado de esta y tal manera, y no le puede faltar la información de especie o volumen o lo que fuera. Bueno, ese es el procedimiento, básicamente. Tiene que haber un responsable que será el encargado de la tarea en el campo, o si es una organización más grande, quizás hay varios responsables. Y, por supuesto, estar atento a la opinión de las partes interesadas y responderla. Entonces, esto, como ya charlamos ayer bastante, es una cuestión transversal del FCC, y este estándar de madera controlada no escapa a eso. Y le decía de la complejidad de esas consultas a partes interesadas. Si estoy operando en una región poblada, donde el tránsito de los camiones pasa por zonas urbanas, donde hay un impacto en particular a distintas comunidades, donde hay pueblos originarios que estén involucrados, o hay reclamos de la comunidad, bueno, por supuesto que la atención del auditor sobre esto debería ser mayor, de asegurarse que esas consultas estén debidamente hechas, que estén convocadas todas las partes interesadas, y a ver cuáles fueron los aportes. Pero esto naturalmente es variable según el lugar
y la complejidad social y ambiental, ¿no?, en la que se desarrolla. Así que bueno, estos serían los requisitos de ese sistema de gestión interna. Después hay requisitos a la hora de vender, digamos, la madera, suministrarla a un tercero, que la factura tiene que estar completa, ¿no?, asociada a un remito, con el código de certificación, que es un código único que la entidad de certificación le otorga a la organización que se certificó. Entonces es una componente de información fundamental para poder hacer trazabilidad. Y la declaración en la factura de que se trata de madera controlada, tanto en factura como en remito. Esto ocurre solamente cuando venden a una empresa con cadena de custodia. Cuando no es una empresa que tiene cadena de custodia, no hace falta y no debería incluirse esta declaración de madera controlada de FSC. ¿Sí? Solamente se hace cuando está entrando a un siguiente eslabón de la cadena certificada. Y por último, identificar a la hora de definir cuál va a ser el alcance de su evaluación y del certificado que eventualmente tenga. Por un lado, identificar todas las unidades de manejo que tenga bajo su administración, ¿sí? No importa si es en la misma provincia o eventualmente en otro país, ¿sí? Pero ese candidato va a declarar y va a informar a su ente de certificación cuáles son las unidades de manejo que tiene y cuáles de esas va a incluir en la certificación. No tiene obligación de incluirlas todas, puede incluir solo algunas, no hay inconveniente, pero si tiene más de una es fundamental que poder diferenciar cuáles son las que están incluidas en el certificado y de las que se hace aprovechamiento de madera versus las que no están incluidas, y tener garantías en lo que se refiere a la trazabilidad de esa madera para que no haya mezclas. Porque de repente el productor, no sé, administra 5 campos, tiene 3 certificados, 2 no, quizás está haciendo cosecha en los 2 a la vez, de repente tiene remitos de transporte de lugares certificados y otros que no, y eso puede terminar convergiendo en una factura donde todos esos productos terminen juntos. Entonces, muy importante que todos estos temas de trazabilidad en esos casos sean muy, muy claros para evitar justamente no conformidades y situaciones indeseadas. Y por último, otra cosa para resaltar en esto es, en el caso que tenga propiedades que no está incluyendo, bueno, esas propiedades que no incluye en la certificación tienen que cumplir con las exigencias que forman parte de la política de asociatividad de FSC. Y esto incluye el compromiso de no conversión de esas áreas. Entonces, aunque no estén incluidas en la certificación, si en alguna de esas áreas tuviera una denuncia o de alguna manera el auditor detecta que en esas áreas que no están en la certificación hay un desmonte, hay trabajo infantil, no sé, hay aprovechamiento que no cumple con las cuestiones de legalidad que vimos, habría un inconveniente para ese certificado. En cuanto a lo que se refiere a las no conformidades, que ayer lo vimos, realmente lo vimos muy rápido, pues lo vi al principio y ayer la agenda estaba muy cargada. Hago acá un pequeño repaso. Hay 2 tipos de no conformidades, que son las mayores y las menores, y también existen las observaciones. Las no conformidades mayores o solicitud de acción correctiva mayor, SAC mayor, se trata de cuando hay un error fundamental, ¿sí?, para cumplir los objetivos. Ya es un tema grave, que se necesitan acciones correctivas de manera inmediata. Tienen 3 meses en general, o como máximo 3 meses para ser resueltas, y pueden ser causantes de una suspensión del certificado, o incluso la terminación del certificado. En cambio, las no conformidades menores, por ahí son errores o desvíos que son más puntuales, que de todas maneras no están cumpliendo los objetivos, pero que no inhiben la emisión del certificado o el mantenimiento del certificado, pero en los cuales claramente se deben implementar acciones
y deben ser corregidos en la mayoría de los casos en el lapso de 12 meses, que sería cuando ocurriría la próxima auditoría de control. Si ese desvío menor no es corregido en esos 12 meses, pasaría a no conformidad mayor o eventualmente a retirar el certificado, depende de la gravedad del tema, ¿no? Y por último están las observaciones, que no constituyen un desvío en sí mismo, pero que es una alerta temprana, digamos, que puede dejar el auditor justamente documentado, que puede dar pie a que ese auditor en la siguiente auditoría, u otro auditor, si es que se renueva el equipo, pueda darle seguimiento al tema y poder verificar si efectivamente el tema fue debidamente corregido o no. Bien. Y por último acá un bocadillo ahí, digamos, solamente un título, digamos, en lo que se refiere a la certificación grupal, que tanto para el caso de la madera controlada que estamos viendo, o lo que vimos ayer de manejo forestal, se pueden organizar grupos de productores. Eso está regulado en otro estándar, que es el 30005, en el cual se reúnen para conformar un grupo de certificación y compartir esfuerzos, ya sea en la planificación del manejo forestal, en el inventario, quizás en la capacitación y formación de un obrajero, un contratista o alguien que esté en condiciones de cumplir con el estándar, y por lo tanto esa sinergia y mayor volumen de trabajo le puede mejorar las condiciones, o eventualmente para la comercialización y mejorar sus condiciones de venta. Lo mismo en la etapa del monitoreo, y definitivamente cuando convocan a la entidad de certificación, porque van a lograr alcanzar una superficie mayor, y al ganar escala van a estar reduciendo, bueno, costos fijos, digamos, ¿no? Mínimamente costos logísticos, y seguramente también tiempos de auditoría. Así que esta es una herramienta especialmente relevante para pequeños y medianos productores, y incluso en la etapa de asesoramiento, digamos, y de implementación de la norma, también les genera mejores condiciones. Así que con esto, Mauro, doy por finalizada la presentación de todo lo relativo a madera controlada. Como les digo, es un estándar muchísimo más simple, está a disposición, después lo vamos a distribuir entre los inscriptos. Y bueno, comparto la palabra a partir de acá con ustedes para desandar un poco el camino de la madera controlada y el palo santo. ¿Se escuchó algo? ¿No, Mauro? Bien. Sí, se escucha todo. Bien. Bueno, propongo ahí a Eduardo, Lucas, Gonzalo, Rodolfo, todos los que están participando, que tengan ganas, obviamente, ¿no? de conversar un poco el tema. No sé si a alguien le surge algún comentario sobre esto que vimos hoy. Buen día, sí. De vuelta, desde mi percepción, obviamente el cumplimiento de todas las necesidades documentales, de los planes de manejo, de las guías y de la primera parte que explicaste para el estándar de madera controlada. De nuevo, entiendo que por lo menos para los planes que están exportando, eso estaría cumplimentado. Desconozco más de la parte de
del papeleo interno que tiene que presentar la empresa o más también de la cuestión asociada a trabajo, ¿no? Y al cumplimiento de todos los requerimientos de la OIT y demás. No sé si hay alguien acá que esté representando en conocimiento de alguna empresa que por ahí nos pueda decir más o menos cómo cae esta lista de requerimientos en la actualidad que están viviendo. Me parece que no hay. Y quizás de los técnicos que desarrollan más trabajo a campo, no sé, sus actividades cotidianas, cómo lo ven, ¿cuáles creen que son las barreras fundamentales o los desafíos que hay por encarar? Porque creo que eso nos permite ir identificando los problemas, los desafíos y poder hacer foco para encontrar la solución, ¿no? ¿Cómo andan? Bueno, un poco me remito, Esteban, la verdad, cuando nos encontramos en Santiago, que te había consultado, porque por ahí en ese momento hacíamos poco en certificación de líneas sustentables para pequeños productores, otra dimensión. Y la verdad que en ese momento, cuando lo planteamos, se volvió un poco inviable, bueno, por los costos y los ingresos que representaban para los productores. A la vez, al tener que trabajar con muchos pequeños productores y, bueno, ir de alguna manera, no sé si la palabra apropiada, pero ir certificando por separado, bueno, sería imposible, digamos, trabajar con una certificación FSC sobre estos productores. Ahora entiendo que con Palo Santo estamos hablando de márgenes completamente distintos, pero de todas maneras, habría que ver, hilar un poquito más fino, pero entiendo que para pequeños productores directamente sería un poco inaccesible, que es un poco la realidad de todo el territorio, ¿no? Chaqueño, ¿no? Estamos hablando de productores que rondan los 100, 150, 200 hectáreas en general, algunos un poco más, algunos más también, pero bueno, en general es eso. Corríjame la gente de Chaco si no, pero es algo así. Entonces creo que tendríamos que entender esto como a nivel empresarial, digamos, como que fuera un operador forestal el que logre de alguna manera este tipo de certificación. Sí, no sé si es un análisis que hago en voz alta y por ahí buscando una respuesta, ¿no? Sí, yo coincido con vos que la ecuación económica es delicada, digamos que es un tema a considerar en particular por lo que cuesta la auditoría, por lo que a veces cuesta los ajustes que son necesarios o el asesoramiento para llegar. Me parece que es un tema fundamental ahí de ver cuáles son las alternativas de trabajo colaborativo, ya sea con organizaciones no gubernamentales que por ahí trabajan en el territorio, a veces con financiamiento y de repente pueden ayudar en lo que se refiere a asistencia técnica, asesoramiento y aliviar un poco esa mochila. La experiencia mía, un poco lo que me demuestra es que todo lo que se refiere a costos de implementación y costos de implementación, de entender la norma, asistencia técnica, son claramente altos, o digamos, no necesariamente altos, pero sí la mayor parte de esos costos ocurren antes de la primera certificación y eventualmente durante el primer año, pero están fuertemente concentrados ahí. Después de un año de haber pasado la certificación, las siguientes auditorías, el costo principal tiene que ver con el costo de la auditoría en sí mismo, digamos. Pero una vez que el productor se metió en el sistema, digamos, que lo entendió y que empezó a funcionar, toda esa percepción de la complejidad que tiene FSC
desaparece, digamos. Lo que veo en la experiencia, lo mismo con las cadenas de custodia, tiene un costo alto de ingreso, tiene un costo alto de entender de qué se trata, de entender que está este estándar y que además se relaciona con esta política y que además hay, no sé, una guía, un procedimiento, toda esa complejidad, después de un año de estar adentro del sistema y de usarlo, se disipa. Se disipa porque, bueno, ya está, digamos, pasaste la evaluación, hiciste los procedimientos, y en la primera auditoría, o en la segunda o en la tercera, surgen cosas que son parciales, que son pequeñas, que son llevaderas, y que empieza ese ciclo de la mejora en la cual todos los años probablemente tengas alguna cosa por corregir, pero por lo que veo, incluso en empresas que tienen 2, 3 años certificadas y otras que tienen 20, que ya no tienen grandes problemas en la implementación. Pasado el primer año hay un pico alto, digamos, de entrada al sistema, que después en todos los casos he visto se reduce notablemente. Así que todo ese esfuerzo de asistencia técnica creo que tiene que ver justamente con el año 0 y hasta el año 1 quizás, digamos, toda esa previa y hasta que ocurre la certificación, y después esos costos se reducen drásticamente. Después sí, por ahí el costo que se mantiene es el de mantener el certificado, digamos, ¿no? Que vuelva a venir el auditor y demás. En eso creo que la idea del esquema de grupo es muy interesante para estos dos componentes de costo. Y bueno, está por un lado, como decía, la posibilidad de que haya ONGs que brinden asistencia. Nosotros desde FCC, con una capacidad bastante limitada, pero sí con muchas ganas y con un plan de trabajo que va en esta línea, queremos ayudar a los procesos de certificación hasta donde FCC nos lo permite. En definitiva, digamos que no podemos sentarnos a escribir el procedimiento a un particular, porque no podemos hacer asistencia directamente, no podemos hacer implementación, pero sí estamos súper dispuestos a acercar toda la información, a desglosar la complejidad y eventualmente incluso ayudar más de cerca con esta información, no solamente desde una charla técnica como estamos haciendo hoy o virtual, sino incluso en el terreno, quizás yo mismo, quizás alguien que podamos contratar en el territorio, pero ayudar a que esto sea lo más simple y lo más llevadero posible, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos convencidos que trabajar en los bosques nativos es algo fundamental, que hay muchísimo por hacer y creemos que es una herramienta que puede sumar, y que la puerta de entrada puede ser la madera controlada y que en algún momento puede ser el manejo forestal y en otro momento puede llegar a ser la certificación de servicios ecosistémicos, y que esto ayude en la diversificación del productor y en la comercialización tanto de los bienes como de los servicios, y que todo esto ayude en la ecuación económica. Ahora, ¿en cuánto tiempo esto puede pasar? Y no sé, hay que ver, son distintas escalas de tiempo, digamos, ¿no? ¿En cuánto podemos tener madera controlada? Y yo creo que con un plan de trabajo pensado y definido no es algo que esté lejos. Quizás manejo forestal habría que ver qué productor está en condiciones de llegar ahí. Y manejo forestal más servicio ecosistémico, bueno, lo mismo, digamos, ¿no? Cada vez hay pilar más fino. Pero por lo menos en lo que se refiere a la asistencia, yo creo que tanto desde, por lo que escucho, digamos, ¿no? Un poco, no quiero hablar en nombre de otros, pero sé que hay autoridades provinciales que están atentas, que bueno, en el caso del Chaco tiene un área dedicada al tema de certificación, que tiene vocación en esto. Ayer Noelia nos comentaba que están en busca de financiamientos, que están pensando en proyectos piloto. O sea, creo que hay ahí un contexto que se va dando. También algo mencionó Maximiliano, digamos, con ayer, sobre estas cosas que por ahí ocurren y por ahí están separadas unas de la otra, pero bueno, mi impresión es que hay un buen momento ahí, tanto que hay voluntad, digamos, de apoyo a nivel nacional, a nivel provincial, y por lo menos desde esta ONG que somos nosotros, que somos el sistema de certificación, y creo que hay otras ONG que en terreno también trabajan y de repente pueden tener interés o ganas de sumarse. Pero hace falta un interés legítimo propio del productor, digamos, eso claramente. No sirve la certificación regalada, a mí me parece que no sirve. Es algo que cae en saco roto. Digo regalada en el sentido de todos los gastos cubiertos a alguien que por ahí no está verdaderamente motivado a enfrentar el desafío o no tiene un mercado que se lo esté demandando, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y lógicamente, como lo hablamos en su momento, digamos, creo que todas las certificaciones
un poco el camino porque a la vez respalda, ¿no? Ciertas prácticas que, o da respaldo a lo que estamos diciendo que se está haciendo. Pero sí, creo que ahí hay un blitz, o sea, creo que, o sea, todos más o menos saben que yo tengo cierta participación en algunas ONGs, como también trabajo en la parte privada, en Chaco. Entonces, más o menos conozco el contexto. Pero sí, recaemos sobre eso, digamos. En una ONG que gestione un proyecto, el cual, digamos, sabemos que necesita de financiamientos, o recae sobre una agencia local de aplicación, o en este caso de Chaco, que tenemos la participación de la web. Pero no podemos seguir recargando tampoco o haciendo recaer estas cuestiones sobre el abuelo, sobre la dirección de bosque, digamos. Creo que va un poco por ahí. Estamos ahí, creo que es como que no, estamos todos pensando en lo mismo, pero hay que ver un poquito cómo se puede, ¿no?, llegar a abordar, construirlo o construir el camino, ¿no? Pero viendo un poco eso. Perdón, yo que quiero plantear un dilema o un problema en realidad que en la provincia de Chaco el promotor el actor que promueve la exportación y el aprovechamiento de Palo Santo no es el propietario o el tenedor, ¿no? Es un productor forestal, ¿no? Entonces, cuando vos estás pensando en quién certifica, es fácil para una empresa que tiene sus plantaciones en su propiedad. Pero en este caso, el que debería certificar es el tenedor, cuando en realidad todo el movimiento y el esfuerzo lo hace el productor forestal, ¿no? Y, y ahí, en realidad, no sé cuál debería ser el mecanismo. Yo por ahí me lo figuro para un plan integral comunitario que por ahí tiene una escala suficiente como para plantear un manejo más a largo plazo. Pero en los que decía recién Gonzalo de menos de 400 hectáreas, en las que el productor compra el vuelo o hace un contrato por 1 o 2 años para un aprovechamiento de Palo Santo, ahí me veo difícil cuál sería el propietario del certificado, ¿no? No sé qué piensan. Bueno, te respondo con el estándar en la mano, digamos, ¿no? Puede ser el dueño de la tierra o puede ser alguien que tenga un permiso otorgado por el dueño de la tierra. O sea, podría ser el administrador el que certifique tranquilamente. Con el aval legal, digamos, con un contrato en el cual delegue el control de la operación. Eso no tiene restricciones. Está bien, por ahí obviamente va a haber un mecanismo administrativo. Yo lo que pensaba es si al fin en un productor forestal que pueda tener todos los contratos en la mano y en blanco, ¿cuál podría ser su interés en certificar algo que resuelve en un año, ¿no? O sea, por ahí el costo, y así como vos dijiste, Esteban, siendo que el gran esfuerzo es al principio, es hacer ese gran esfuerzo para desligarse o no requerir más la certificación luego de 1 año y medio de conseguida, ¿no? Cuando ya hace el aprovechamiento. Eso es en el escenario en el cual hace aprovechamiento en un Pequeños bosque productores. de un particular, digamos, y donde la Sí, intervención, decís, por ahí está restringida a un plazo muy corto y no vuelve a entrar en ese predio por un plazo largo. Okay. sí, sí, sí. Otros desafíos.
Bueno, Mauro, no sé cómo te parece. Pero si la práctica se hace. Ahora sí, perdón, Esteban. Mm, Como les parezca, si no hay nada más para aportar ni alguna otra pregunta, damos por concluido lo de ahora de la mañana y nos volvemos a encontrar hoy a las 16 horas y 16:45, 17 horas concluiríamos todo. Bueno. Bien, creo que sí. Si no hay más comentarios, entonces Estamos. podemos cerrar Eduardo. el bloque de la mañana. Iba a saludar y agradecer a Esteban la exposición. Bueno, bienvenido. Gracias y nos vemos a la tarde. Nos vemos esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Hasta luego.